Hola, el día de hoy vamos a continuar con la resolución de ecuaciones exponenciales mixtas utilizando el método de la función W de Lambert al aplicar el método Newton-Raphson. En el video anterior vimos cómo la función W de Lambert nos da una solución genérica para la ecuación exponencial mixta que vimos en el ejemplo. La pregunta es, ¿cómo calculamos el valor numérico de la función de Lambert para conocer tanto su valor numérico como la solución de la ecuación? Esto es lo que veremos el día de hoy. Actualmente existen sitios como Wolfram Alpha que son capaces de proporcionarnos el valor numérico de valores específicos de la función W. Así, para el ejemplo que estamos desarrollando, si yo quiero ver el valor numérico de la función Lambert de 1 sobre 32 multiplicando al logaritmo natural de un medio, metemos esos valores a la función Wolfram y nos da como resultado menos 0.022146. Ojo, este no es el resultado de mi ecuación. Este valor tendrá que aplicarse a donde ya tenía despejada la x, que son los valores que están señalados en amarillo. Y con esto me da una de las posibles soluciones, que en este caso es menos 4.968. Recordemos el proceso de la solución. En el video anterior hicimos la fase 1 donde creamos la solución genérica. En este video vamos a generar el valor numérico para conocer la solución de la ecuación. Vamos a recordar los fundamentos de la función de Lambert, en la cual decimos que si una ecuación exponencial mixta se puede expresar de forma que tenga una función que esté trabajando tanto como coeficiente como exponente, podemos aplicar la función de Lambert, lo cual equivale a la función misma. Ahora bien, esa función podemos expresarla en términos de una ecuación a resolver, con lo cual podemos determinar el coeficiente, que en este caso sería el término independiente, y lo podemos igualar a la función de Lambert, es decir, una función multiplicando al número de Euler que eleva un exponente es igual al valor numérico. Así tenemos la función para resolver de f de función de x es igual a x por e elevado a la x menos b, siendo b el valor numérico que buscamos. Otro de los conceptos que debemos de conocer es la función Newton-Raphson, el cual es un método iterativo que utiliza la derivada de la función a resolver para obtener valores aproximados. Esos valores aproximados se vuelven a aplicar como iteraciones hasta que reduzcamos la diferencia y con eso obtendremos las raíces de la función y por lo tanto el resultado. Necesitamos conocer un valor inicial ya que es un método iterativo. La función para el método de Newton-Raphson está determinada como el valor de la siguiente iteración es igual al valor de la iteración actual, a la cual le vamos a restar la razón entre su función y su derivada. Ya que la función de Lambert siempre va a ser igual a la función multiplicando a e elevada a la función menos b, la derivada va a ser la misma. Derivando esa función tenemos que su derivada es e a la x multiplicando a x más 1. Por lo tanto, estos valores podemos sustituirlos en la ecuación de iteración y queda como nos indica el recuadro inferior. Entonces el método Newton-Raphson consta de lo siguiente. Hay que igualar la función w a una función x igual a 0. Vamos a aprender a estimar un valor inicial para comenzar las iteraciones. Tenemos que definir la derivada de la función y empezamos a calcular los valores iterativos con el método Newton-Raphson que se describe abajo. Vamos a detener este método hasta que las iteraciones sean igual al método iterado. Con esto sustituimos este valor en la solución genérica de la ecuación. El primer paso, como lo mencionamos anteriormente, es igualar nuestra ecuación función como una función de w
e igualarla a 0, tal y como lo tenemos en esta pantalla. Para el paso 2, donde estimamos el valor inicial que vamos a empezar a iterar para el método Newton-Raphson, existen 3 escenarios. El primero de ellos, si el valor numérico b es mayor o igual que 0. En este caso solo existe una solución y vamos a utilizar en este caso un valor inicial igual a 0. El segundo escenario es si el valor de b está entre un valor de menos 1 sobre e, que esto equivale a menos 0.36788 y 0. En este caso son dos soluciones. Tendremos que hacer el procedimiento Newton-Raphson 2 veces y para la primera solución podemos utilizar el valor inicial de 0 y para la segunda solución utilizaremos el valor inicial de menos 2. Hay un tercer escenario que nos dice que si el valor de b es más pequeño o menor a menos 0.036788, las raíces no son reales y ahí podemos parar la solución de la ecuación. Una vez que conocemos los valores iniciales, empezaremos a calcular los valores de manera iterativa. Las iteraciones se realizan hasta que sean de un valor aproximado y muy cercano, dependiendo de qué tan exacto queramos el cálculo. Utilizando Excel podemos hacer esta con la mayor precisión. Nuevamente hay que reiterar, el resultado de las iteraciones es el valor de la función W, pero no es la solución de la ecuación que generó nuestra función. Por lo tanto, estos valores se sustituyen en la solución genérica obtenida en el proceso anterior. Regresemos a nuestro ejemplo para concluir su solución. Ya que utilizaremos métodos iterativos, podemos simplificar y calcular el valor numérico del argumento en la función W. Es decir, 1 sobre 32 multiplicado por logaritmo de un medio equivale a menos 0.02166 y podemos hacer la igualdad a la función con b igual a ese valor. Bajo este concepto, vamos a hacer la función W e igualarla a 0, considerando que b es igual a menos 0.02166. Y con esto tenemos la función de la cual saldrá nuestro resultado de la función Lambert. Haciendo el análisis del valor de b, encontramos que está en el rango de entre menos 1 sobre e y 0. Por lo tanto, hay dos valores que cumplen la función de W. Y es una ventaja de utilizar el algoritmo, puesto que el sitio de internet solo nos dio una de las dos posibles soluciones. Por lo tanto, haremos el procedimiento de Newton-Raphson 2 veces. Uno utilizando el valor inicial de 0 y otro el valor inicial de menos 2. Tenemos ya el valor inicial de la iteración, tenemos la función, ahora solo falta calcular la derivada. La derivada es sencilla porque siempre va a ser e elevado a la x multiplicando por x más 1. Y la ecuación de la iteración queda definida como la tenemos en el recuadro inferior. Se puede utilizar Excel para acelerar el proceso de iteración. En el recuadro podemos ver cómo colocamos el valor de b en la celda B1, el valor inicial x0 en la celda B5, en los renglones 6 ponemos las funciones de fx a resolver, en el renglón 7 ponemos la derivada y en el renglón 8 vamos a dar como resultado el valor de la iteración, mismo que será utilizado para la siguiente. Además, en la parte de abajo podemos ver
respectivamente en morado, amarillo y gris, cada una de las funciones que vamos a utilizar para que Excel nos ayude a hacer los cálculos. Cada vez que calculemos el valor de una iteración, ese valor se va a utilizar para la siguiente, como podemos ver con las flechas. Vamos a continuar este proceso hasta que no haya diferencia entre el valor iterado y el resultado. En este caso podemos ver que a la cuarta iteración tenemos que nuestro primer valor de W viene siendo equivalente a menos 0.022146, que es el resultado que nos dio la aplicación Wolfram Alpha. Como mencionamos hace unos momentos, existen dos soluciones para W. Utilizando ahora el valor inicial de menos 2, tenemos que en 8 iteraciones tenemos el resultado de menos 5.545 y decimales. Nuevamente hay que recordar, los valores obtenidos solo me dan los valores de la función W, pero no son las soluciones de la ecuación. Estos valores los vamos a sustituir en la ecuación genérica. Aquí tenemos que para el primer valor de menos 0.022, el resultado de X es menos 4.968, tal y como habíamos visto con la solución proporcionada por la aplicación. Para el valor de menos 5.545 tenemos el valor de 3, que probablemente de manera intuitiva ya lo habían de haber definido. Para poder comprobar los resultados, basta con sustituir los valores obtenidos de X en la ecuación. Para el primer valor de menos 4.968 tenemos la comprobación a la izquierda, que nos da un valor aproximado de 0.032 en ambos lados. Por lo tanto, esa es una de las soluciones. Para el valor de X igual a 3, también podemos sustituirlo en la ecuación que se solucionó y podemos ver que el resultado es igual a 8. Esto implica que ambas son soluciones para esta ecuación. No olvides darnos tu like, revisar nuestras publicaciones en Facebook y suscribirte para futuras notificaciones. Muchas gracias, saludos.